Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas nació en 2020, pero lo que esta gestión encontró fue un gran desafío. Proyectos abandonados y comunidades esperando respuesta. Hoy, bajo un determinado liderazgo, ese panorama ha cambiado. Con voluntad y compromiso se reactivaron las obras, trazando una ruta clara para garantizar educación y salud con pertinencia cultural, en beneficio de los 7 pueblos indígenas y sus 12 estructuras territoriales. Ya son una realidad 4 proyectos entregados, 2 en la comarca Nove Buglé, 1 en Acuayala y el otro en Ipetí Chocó. Otros 11 entre escuelas y centros de salud están en proceso de licitación para iniciar en enero de 2026. La meta inmediata es entregar 5 nuevas obras entre diciembre de 2025 y enero de 2026, marcando un antes y un después en la vida de miles de familias. Estos proyectos no solo mejoran servicios básicos, también generan esperanza, oportunidades y hasta 4.000 empleos que fortalecerán el desarrollo social y económico de nuestras comunidades indígenas. Bueno, nos acompaña la ministra de Gobierno hoy para poder ampliar un poquito más el concepto de comarcas y de la obra de inversión que se le está poniendo a todas. El desarrollo de las comarcas de nuestro país por décadas son zonas olvidadas. Era una deuda pendiente de la política cuando asumimos que ya estábamos empezando a saldar. Hoy el Ministerio de Gobierno tiene una cartera de 85 millones para la ejecución de proyectos solo para el desarrollo de los pueblos indígenas. Pusimos manos a la obra inmediatamente. Son 40 obras en proceso y ya entregaron 2 escuelas en Ipetí, en Berá y en Acúa, Yala, y un centro de salud en Llano Ñopo, y otras 11 obras se están licitando en este momento. La ministra de Gobierno está aquí presente y está disponible para resolver cualquier pregunta que tengan ustedes alrededor del tema, o si desea hacer alguna explicación adicional, ministra, el podio es suyo. Buenos días, señor presidente. Y sí, es importante de repente, de lo que vieron del video, dar un poco de contexto de cuándo empieza este plan de desarrollo integral de pueblos indígenas. En el 2015, en marzo del 2015, se abre la oportunidad para este préstamo que inicia viendo las posibilidades de llevar obras educativas y de salud a las comarcas indígenas. Sin embargo, se hacen una serie de estudios. No es hasta el año 2020 donde arranca todas las obras que se habían decidido. Sin embargo, llegando nosotros en julio del 2024, a la fecha, obras que debían demorar máximo un año, solamente se había entregado una de las 9 obras iniciales. En esta administración se recuperaron obras que se encontraban con un 30, un 40% de avance, 9 obras en total, 11 que faltaban por licitar de ese componente de 80 millones de dólares, que es la primera fase del préstamo del Banco Mundial. Con mucho esfuerzo, esta administración ha logrado llegar a cada comunidad, rescatar millones de dólares que estaban, como los pudieron ver en el video, prácticamente abandonados, y lo que faltaba era voluntad. A eso es lo que nos hemos abocado. Nosotros tenemos en este momento 11 obras que están en licitación, 6 que ya están próximas a adjudicar, 5 que están en homologación, y seguimos trabajando en los territorios indígenas para cumplir con esas promesas que quedaron en el olvido, solo promesas, y que con esta administración, con el liderazgo del señor presidente, se están materializando y convirtiendo en una realidad. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. En materia de orgullo nacional, quiero felicitar al nadador panameño Raúl Antadillas,
de 16 años que logró una medalla en el Campeonato Sudamericano de Natación en Río de Janeiro. También quiero felicitar a José Darío Moscote por representar a Panamá en esa competencia. Quiero felicitar también a la campeona Kiora Farms, la finca ganadora de la Copa Americana de Quesos, celebrada en Perú, donde compitió con 402 muestras de quesos de América Latina. Un gran logro de trabajo y de la producción nacional. Muchísimas felicidades. Capacitación. Nuestro gobierno está comprometido en generar empleo y generar oportunidades como lo son las capacitaciones gratuitas. En este sentido, el INADE abrió la preinscripción para su último periodo de formación de este año, con una amplia oferta de más de 1.885 cursos gratuitos en todo el país. A partir de hoy, jóvenes y adultos podrán preinscribirse en programas de formación en 28 áreas, incluyendo tecnologías digitales, emprendimiento, construcción, turismo, gastronomía, entre otras. Estos cursos son de gran utilidad tanto para personas que trabajan y desean con más capacitación, como para quien busca empleo, para poder tener en su hoja de vida una información en esta prestigiosa institución nacional. En la web del INADE está toda la información requerida. También el Ministerio de Ambiente anunció la creación del Refugio de Vida Silvestre de Saboga, un espacio protegido que abarca 82.981 kilómetros cuadrados en el archipiélago de las Perlas. Este refugio incluye áreas marinas y terrestres de gran riqueza natural, donde habitan especies amenazadas como tortugas marinas, tiburones martillo y ballenas jorobadas. La iniciativa busca garantizar la conservación del ecosistema únicos, promover el manejo sostenible de los recursos y fomentar el ecoturismo como motor de desarrollo. En Meduca, Meduca avanza con aliados estratégicos para la capacitación docente, como Google, Georgia Tech, Amazon, Microsoft, entre otros. Somos uno de los pocos países que hemos logrado consolidar asociaciones tan importantes en un mismo periodo de tiempo. Meduca también tiene convenio con Canva, una empresa de diseño online que puso a disposición para los 798.000 estudiantes y 56.000 docentes acceso gratuito a todas las funciones a través de Canva Educación. Esto se da en el marco de una política de mejorar la educación pública, de disminuir la brecha tecnológica y de dar más y mejores herramientas a docentes y alumnos para cuando lleguen las esperadas laptops. En cuanto a salud, quiero manifestarles que nuestro querido Instituto Oncológico Nacional ya ha realizado 30 cirugías con el sistema Da Vinci, que resultan en intervenciones más eficientes y menos dolorosas. El primer paciente ha sido un panameño que no contaba con seguro. Eso tiene un inmenso valor, el de asistir con la última tecnología a quien más lo necesita. Felicito a la dirección, al gran equipo médico, a las enfermeras, a los técnicos y a todo el personal del oncológico. Por otro lado, quiero anunciar que la Caja del Seguro Social refuerza su estrategia de detección de cáncer de mama, sumando inteligencia artificial, más capacitación profesional y una red de 37 mamógrafos en todo el país. Esto permite un diagnóstico más avanzado y la posibilidad de detección temprana, lo que aumenta de manera considerable el éxito de los tratamientos. Este es un logro de la institución a favor de la mujer panameña.
Premio Juventud. El jueves pasado fuimos anfitrión de los Premios Juventud, un espectáculo que conectó a millones de familias en todo el continente y demostró una vez más que los panameños podemos hacer cosas grandes y hacerlas bien. Los números impresionan. Fueron 60 millones de espectadores entre plataformas digitales y medios tradicionales, como la televisión. A esto debe sumarse todo el contenido previo mostrando a Panamá de punta a punta. Se generaron 415 millones de interacciones, un 47% más que el año pasado, cuando el premio se realizó en los Estados Unidos. Además, el talento panameño se lució en el escenario compartiendo tarima con otros grandes estrellas internacionales. Fue el programa más visto por la comunidad hispana en Estados Unidos y el número en redes sociales ese día fue extraordinario. Y quiero añadir que este éxito no termina con una noche. Ese éxito fue apenas el inicio. El acuerdo de nuestro gobierno con Univisión no fue por un solo evento, sino que son 6 meses de trabajo conjunto para lanzar la nueva marca País Panamá en campañas programadas y plataformas de gran alcance en América y el mundo. Esto es una estrategia continua para atraer más turistas, captar nuevas inversiones y sobre todo para que todos los panameños se sientan orgullosos de ver a su país y a su gente ser protagonistas en escenarios internacionales. Quiero agradecer a todos los que participaron, a los pelados, a los técnicos y a la producción que trabajaron para que este evento sea exitoso. La verdad es que los comentarios es que se sienten ahora confiados en Panamá porque la podemos organizar muy bien. Y esto habla muy bien para los próximos eventos, de que haya confianza de que en el país tenemos la mano de obra capaz para poder organizar este tipo de eventos. Yo lo vi en Nueva York y la verdad no tenía en la televisión, era un programa tan fantástico como un show de Las Vegas. Era una cosa impresionante. No sé cómo hicieron los escenarios, sinceramente, porque cambiaban y rotaban de estilo, de colores, de llamas, de todo. Pero sí se lucieron y es un gran prestigio y felicito tanto a los que vinieron de fuera como a todo el personal local, técnico, artístico, que se metió de lleno a esto. Y por supuesto, la presentación y lujo que representan nuestros artistas nacionales en distintas versiones. Así que esperemos pues que el próximo año se haga aún mejor y que siga Panamá con esta racha de trabajo con Univisión, que sin duda alguna nos va a traer grandes beneficios al país en materia de turismo. Sí quiero nada más que revisemos bien ese centro. Le voy a pedir al señor Chamá, a la Universidad de Panamá, que revisemos bien Figali para ver la capacidad de soporte de este tipo de eventos que son pesados, que implican mayor equipo, mayor música, mayor resonancia, para que no pase ninguna situación crítica como la de Dominicana. Figali es un templo viejo, yo no sé con qué mantenimiento, pero hay que dotarlo. Si se va a quedar, arreglarlo bien, para que sirva a los propósitos de eventos grandes, ¿no? Así que bueno, con esto doy finalización a los anuncios y seguimos, no sé. Carlos Lemus, de la agencia ACANF. Señor presidente, buenos días. Pronta recuperación. Señor presidente, Panamá tuvo un papel fundamental para que esta semana se aprobara en la ONU una nueva fuerza para combatir a las pandillas en Haití. ¿Qué papel va a tener Panamá en esta misión? ¿Enviarán fuerzas de seguridad panameñas a Haití?
Si lo hacen, ¿será solo para formación o entrará en combate? ¿Por qué cree que tendrá éxito esta misión después que tantas otras misiones han fracasado en el lugar? Gracias por esa pregunta. Haití, lamentablemente, en este momento es un país fallido, completo. Ahí no hay ley que asegure nada. Yo he planteado, y se lo dije al secretario general de Naciones Unidas, Panamá cooperará con el tema de Haití, proporcionándole entrenamiento a sus fuerzas policiales en Panamá. Pueden venir a Panamá, en nuestras academias, podemos formarlas, podemos trabajarlas, entrenarlas para lo que puedan darse. No vamos a mandar soldados a Haití a morir a Haití, porque es lo más probable que pase. Eso está verdaderamente suelto de toda coordinación institucional, y lo que va a pasar ahí es muertes, ¿no? Por parte de gangs, de organizaciones criminales vinculadas a la droga, al tráfico de personas, etcétera, que no van a entender que van en un son de paz, por más Naciones Unidas o protegidas por Naciones Unidas que estén. Así que lo que hemos sugerido es, cuando ustedes decidan y ellos quieran, traigámoslo a Panamá y los entrenamos aquí más seguro. Yo hablé eso con las autoridades provisionales que hay en Haití la vez que asistí a Montería, Colombia. Tuve con ellos una parte y les dije eso. Yo con mucho gusto cooperamos, pero tráiganos el número que sea para poderlos entrenar en Panamá con el mayor gusto y sin costo alguno. Pero para Haití, yo no voy a mandar personal panameño. Y a Inés Betancuro, Radio Panamá. Buenos días, señor presidente. Presidente, tras el fallo de la Corte Suprema sobre el mecanismo de las listas cerradas para el Parlacén, ¿está su gobierno dispuesto a impulsar la salida definitiva de Panamá de este órgano? Y disculpe por la imprudencia, pero hace unos días atrás se vio una recepción en donde estaba el presidente Donald Trump y usted, ¿hubo un tipo de conversación entre ambos presidentes? Eso no tiene nada que ver con el Parlacén, afortunadamente. Yo vine a hacer el Parlacén y en efecto, en aquel momento se decidió que las elecciones tenían de los parlamentarios o candidatos a parlamentarios tenían que ser directas, votación popular directa. Había una circunstancia con Panamá que todavía no estábamos plenamente integrados al mecanismo de integración en Centroamérica. Fue la época en que estábamos y no estábamos en función de poder ir adaptando la estructura de Panamá a un proceso de integración en Centroamérica que ha quedado huérfano y al garete. Si tú me dices a mí es la manera más democrática de elegir miembros al Parlamento Centroamericano, que vayan, compitan en una papeleta y se escojan, como debe ser, como se escogen los diputados, los representantes, los alcaldes, el presidente. Yo creo que eso es democracia. Ponerlos de a dedo les quita legitimidad, a mi juicio. Y siempre viene el juega vivo, que se tratan de coger más curules. En realidad, esa institución nació en medio de una crisis o en medio de una vorágine complicada en Centroamérica. Y la idea de don Roberto Nicol, que yo diría que fue el padre del Parlamento, fue: juntémoslo allí para que las fuerzas políticas comiencen a hablar. Habían dos países en guerra y Nicaragua terminando la suya de alguna manera, El Salvador y Honduras, El Salvador y Guatemala. Y se hizo eso como un foro político, donde iban guerrilleros retirados, donde iban guerrilleros activos, dirigentes de izquierda, en fin. Yo estuve en varias reuniones de esas en El Salvador. Era muy difícil lograr consensos ahí, lograr acuerdos. Venían de guerra y unos venían vencidos y otros eran vencedores, y esas
condiciones dificultaban mucho el diálogo. Pero en el tiempo avanzó. En el tiempo avanzó. Cuando Vinicio Cerezo fue, creo que fue director, le metió mucho impulso político, pero ha venido a nada, sinceramente. El Parlacén, el propósito que era emular al Parlamento Europeo en Centroamérica para poder tener diálogo político en la región, hombre, yo creo que eso se desfiguró y no tiene en este momento valor estratégico para toma de decisiones. Además que las tomas de decisiones no son obligantes. Así que yo tengo mucha reserva en torno al Parlacén, les soy muy honesto. Pero el país forma parte y ya aquí se intentó una vez salir del Parlamento y fue un problema. Y yo prefiero mantener la buena relación que tenemos con algunos estados centroamericanos que enfrascarme en una pelea del Cid campeador. No hace sentido. Si es por elección, lo determinará aquí el Tribunal Electoral. El tratado es claro. El tratado es claro. Eso lo empezó Endara, 20 de a dedo. Endara puso 10. Pérez Valladares, presidente electo, puso 10. Y luego que fue presidente se cogió los 20. ¿Sí? Así empezó esto. Pero le digo, yo no le auguro mucho éxito, sinceramente. Y en lo que a mí respecta, pues, yo creo que hasta yo lo firmé. Tengo que buscar esa acta. Yo creo que hasta yo firmé ese acuerdo como ministro de Relaciones Exteriores encargado en ese momento. Pero bueno, nada es estático en la vida. La visita del presidente Trump, presidente. Mire, él nos ofreció a todos los jefes de Estado una recepción rápida. En el hotel, justo, gracias a Dios, en el mismo hotel donde yo estaba, que no fue mucho lío como el año pasado, que entre llegar y salir eran 4 horas. Habló, más o menos repitió el discurso de la mañana, más moderado, más pequeño. E inmediatamente hubo una fila para fotos y conversar con él. El encuentro fue muy, muy cordial, muy satisfecho de la relación. Nos exhortamos a seguir trabajando juntos en los temas que nos ocupan. Me preguntó que dónde había aprendido yo fluido inglés. Le dije que en New Orleans. Dice, en New Orleans no se habla inglés. Digo, bueno, sí se habla y ahí aprendí yo. Y tengo algo de criol. Dice, a eso sí pudiste haber aprendido, mucho criol. Pero la verdad es que me sorprendió ciertamente porque no lo había tratado nunca. Y sí distingue a Panamá como un país cooperante, definitivamente. Ahora, la agenda del presidente Trump es una agenda complicada en estos momentos, donde pues, Panamá no, gracias a Dios, no está allí. Y el debate se va a dar en las Naciones Unidas, donde vienen votaciones importantes sobre varios temas delicados que junto con el embajador Alfaro y el canciller estoy analizando, porque esas votaciones vienen para finales de octubre, que tienen que ver con el embargo de Cuba, que tienen que ver con otros asuntos de respaldo a Israel. En fin, lo típico que se juega en un mundo complicado como este en el Consejo de Seguridad, que ha sido una gran experiencia para nosotros poder tocar y entender la política que ahí se realiza. Pero Vivian Jiménez de Panamá América. Buenos días, señor presidente. Las aseguradoras están solicitando el veto del proyecto de ley que establece un descuento del 25% en las pólizas de seguros de autos. ¿Cuál es la postura del Ejecutivo frente a esta petición? No la he leído en sí. Siempre esas leyes que llegan aquí pasan por una revisión del equipo legal técnico para ver si se veta o se sanciona directo. He oído las críticas, por supuesto he oído las críticas y las encuentro bastante válidas. Pero esperaré a tenerla frente a mí con las opiniones de los que saben
para tomar una decisión. No puedo adelantar en este momento si la voy a vetar o no. Sí pedí que consulten a los gremios, a las cámaras de seguro, a los corredores, etcétera, que saben de esto y pueden medir mejor las implicaciones de la ley. Pero veré en su momento si la veto o no. Gustavo Guerrero, 24/7 Noticias. Buen día, señor presidente. Hola, Gustavo. ¿Cuál es su opinión respecto a las medidas cautelares que el órgano judicial está aplicando en los casos de alto perfil, particularmente aquellos relacionados con exfuncionarios? Te voy a dar una opinión como abogado. No quiero hacerla como presidente para que no se me atribuyan injerencias en otros órganos del Estado. Yo siento mucha preocupación, y eso sí se lo he transmitido, tanto al procurador como a la presidenta de la Corte Suprema. Ya el Ministerio Público no es el Ministerio Público de antes, omnipotente y omnipresente, que pateaba una puerta, entraba, abría y se llevaba a la gente. Con el sistema penal acusatorio eso cambia. Cada acción tiene que estar autorizada por jueces de garantías. En la mayoría de los casos, esos jueces de garantía parecieran que funcionan de otro país. Casos emblemáticos, que no hace falta revisarlos, ustedes saben cuáles son. Vaya a firmar los 15 y los 30, cuando tienen tras de sí 200, 300 millones en latrocinio. Igualmente pasa en materia de seguridad. Se hace todo un esfuerzo peligrosísimo por parte de nuestra Policía Nacional, Senan, Senafrón, con el ánimo de hacer un operativo que capture gente vinculada al tráfico de drogas. Y lo sueltan para que vayan los 15 y los 30 o le dan una cárcel por cárcel, como mucho. Entonces no hay una relación óptima entre las decisiones que se toman en esos juzgados de cumplimiento y la clase de delitos que están o deben estar investigando. Es muy delicado ver personas vinculadas a delitos atroces en donde el individuo, a título personal, se le encuentran 60 millones de dólares en mal uso, pero en compañías colaterales manejó 300. Entonces las colaterales no entran porque no son parte de la acusación. Cuando tú perfectamente puedes arreglar eso para que todo entre parte de un todo. Entonces sí, no está funcionando. No está funcionando. Yo he hablado de esto con el señor procurador. Ayer nomás hablé. Él está apelando. Él no le queda más que apelar. Pero las apelaciones en los tribunales superiores confirman lo del juez de garantía. Entonces esto es una burla a la justicia panameña y lo que hacen es que incrementan el sentimiento de impotencia, como si todos estuviéramos abanicando que estos sinvergüenzas entren por una puerta y salgan por la puerta de atrás sin ningún tipo de sanción en realidad. Miren ustedes lo que pasó con el señor en Bocas del Toro. Lo hallan culpable, pero lo dejan ir a trabajar con brazalete. O sea, una incongruencia total. No existe una línea de país dictada por las autoridades del órgano judicial y del Ministerio Público en cuanto a qué hay que hacer en estos temas. Y los daños patrimoniales son grandes. Grandes. Hay uno por ahí de 600 y pico millones de dólares a través de distintos contratos. Un techo del Rod Caru que no existe y costó 6 millones de dólares. Lo escuchaba ayer en el programa de Cabrera. Y así, esto no hay una relación causa-efecto entre delitos cometidos y sanciones aplicadas e investigaciones cónsonas o medidas cautelares cónsonas con la gravedad de los actos. Así que no me siento feliz ni contento como panameño, pero tampoco me puedo meter en eso. He planteado mi preocupación, sí, a las autoridades pertinentes, de que, oye, esto es así. Pero los jueces de garantía no tienen jefe.
Usted no puede, es el error más grande que puede cometer la administración pública, es soltar funcionarios sin jefes. No puede, eso no puede ser. Como estaban los viejos juzgados de paz, que no tenían jefe al final del camino y hacían lo que les daba la gana. Yo espero que la nueva ley solucione eso, ministra. Pero acá en el sistema penal acusatorio estamos igualitos y es decepcionante la actuación de esos jueces, muy decepcionante, frente a una exigencia ciudadana de justicia, de rendición de cuentas y de aclaración de los cientos de millones de dólares que han circulado por el sistema bancario panameño. Ojo, no es que a uno le encontraron un caleto aquí y al otro le encontraron otro caleto allá. Toda esa plata sucia ha circulado por el sistema bancario panameño, que no los deja muy bien parados. Unos más y otros menos. Pero se lavó en el sistema bancario panameño. Y es peligroso también. Muy peligroso. Pero bueno, hay cosas que uno puede hacer y otras que no puedo. No puedo. Yo llamo al entendimiento, yo llamo a la responsabilidad, pero tampoco puedo estar como tutor en cada parte, ¿no? Iker Reyes, Arca Media. Irga ¿Cómo está está, desesperado presidente? por ¿Qué la tal? fiesta del Casco Viejo. Saludos. Mire, casualmente iba a hacer mi pregunta, pero lo voy a cambiar en sentido a lo que está diciendo el compañero. El procurador estuvo hoy en la mesa de trabajo de Panamá en Directo. Qué Se le bueno, no lo vi. cuestionó casualmente de una iniciativa que presentó una vez inicia el legislativo de reformar el Código Penal y Procesal Penal para casualmente no depender exclusivamente de las auditorías forenses de la Contraloría para iniciar investigaciones de delitos contra la administración pública y que se cambie la norma y que puedan ser también auditorías internas de las instituciones para iniciar hasta que lleguen las oficiales. El Contralor estuvo con nosotros y dijo, eso es inconstitucional. Está en estos momentos está limitándose porque quien lleva estas auditorías son solamente la Contraloría. Y hoy hubo un cruce de opiniones. Casualmente en ganas de poder agilizar investigaciones contra los delitos contra la cosa pública y que el mismo procurador ha dicho, bueno, es necesario tener cuanto antes estas modificaciones, pero todavía no se ha iniciado en el legislativo la discusión de estas propuestas del procurador. ¿Qué opinión tiene usted? Porque lo estoy escuchando hablar de la frustración del sistema y sobre todo también de los tiempos procesales, que no son igual que los tiempos de la justicia, obviamente, pero mediáticos, obviamente, presidente. Sí. Hay algo que a mí me viene preocupando mucho. Y se los digo a ustedes que son portadores de noticias, analistas de noticias. Me preocupa mucho que el debate nacional, y claro, está cayendo en lo insustancial. Que si un diputado le dijo al otro, que si la otra le sacó el panty rojo al otro, que si el otro fue a gritar, que si el otro vino. Ese no es el tema nacional. El tema nacional está en estas discusiones a fondo. No podemos tener diputados de taquilla o para la taquilla y que con eso creen que cumplen ya su deber como funcionario del órgano legislativo. Entre la Contraloría de la República y el Ministerio Público hay zonas que se comparten. La Contraloría maneja las investigaciones de tipo pecuniario, recursos del Estado, mal uso, buen uso, audita en ese sentido. Pero la Contraloría de la Nación no puede emitir juicio de valor dentro de esas investigaciones respecto de el dolo, la culpa, la negligencia, que es materia de análisis penal por parte de la autoridad del Ministerio Público en términos generales, del fiscal. Esa ley, yo creo, y hasta lo he hablado con el procurador, que debiera retirarla y volverla a replantear mejor. Porque a mí en lo personal sí me preocupa que sobre pretexto de hacer justicia más rápida, quedemos en manos de fiscales que pueden, no digo que estén pasando, que pueden estar teledirigidos
a acatar órdenes, no a hacer investigaciones. No sé si me explico. Entonces ya lo vivimos eso. Y no creo que abunda. La ley esa tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero no me gusta. En lo personal no me gusta. Y le he pedido, yo creo que tú debes retirar eso y haber una cosa más integral respecto a los temas, ¿no? Pero yo lo único que aspiro es que trabajen en armónica colaboración, ¿no? Por supuesto, la persona que certifica el mal uso de los fondos públicos a través de auditoría es el Contralor General de la República. Eso está en la Constitución, ahí no hay para dónde coger. ¿De quién? Me pide que le haga esta pregunta. Y preguntarle al presidente que ya el Congreso volvió a sonar las alarmas en Estados Unidos sobre la supuesta nefasta influencia de China. Y si parte de la estrategia de su administración es tratar de que más países firmen el Tratado de Neutralidad y si se lo ha pedido a China, presidente. Bueno, yo en mis distintos viajes últimamente he promocionado, si se puede decir de esa manera, la suscripción de la adhesión al Tratado de Neutralidad. Lo logré de Brasil, lo logré en Japón, que sí son trámites más difíciles, pues son parlamentarios. En todos lo son, porque es el Parlamento el que decide estas cosas. Pero bueno, lo van a considerar. Lo van a considerar. El Tratado de Neutralidad es nuestra única defensa en el canal, sinceramente. Así lo dije en Naciones Unidas y así lo he dicho en reuniones bilaterales con países que forman parte de actividades que pasan por el canal. Por ejemplo, Panamá tiene hoy una relevancia que no teníamos hace 7 años por la transportación de gas que va a beneficiar a 3 países específicamente en Asia: Japón, China y Corea del Sur. Ahí nuestro nivel de importancia sube. Japón y China, segundo y tercer usuario del canal, nos obliga a tener un trato con un cliente importante del canal. Por otro lado, en la medida en que el canal se mantenga y se respete esa neutralidad por todos, debemos estar tranquilos. Ya el canal ha pasado varias guerras y nadie se le ha ocurrido hacer un acto que atente contra la seguridad o la estabilidad del canal de Panamá. Vivimos tiempos complicados, yo soy el primero en reconocerlo, inéditos en algunos casos. Y disculpen que me alargue, pero es un tema que muy pocas veces se habla. Pero es un asunto que tenemos que tener claro en cuanto a los países que están jugando política de alto nivel en torno a Panamá. Y lo que no podemos nosotros permitir es que nos arrastren a peleas bilaterales de grandes, porque no tenemos nada que hacer. Nuestra defensa está aquí, en Panamá. Cuidar este canal, hacer respetar su régimen de neutralidad y mantener una política en foros internacionales en defensa de la multilateralidad, que es lo que nos da a nosotros mayor caja de resonancia entre otros países que comulgan con nuestras ideas y políticas, ¿no? Así que yo espero que esto se diluya en el tiempo, que se encuentre formas de paz sensatas, sobre todo allá en Medio Oriente, y que Rusia, Ucrania, Qatar se avengan a mecanismos de conversaciones pacíficas y negociaciones pacíficas. Son muy grandes sus ejércitos, son muy grandes sus tecnologías de guerra que pueden causar daños tremendos a terceros que no tienen vela en el entierro. Entonces, sí, claro que preocupa, Icar, mucho, mucho. Y no se trata de enarbolar banderas, como he visto por ahí. No se trata de eso. Esto lo tengo que manejar con extraordinaria prudencia. Estamos en el Consejo de Seguridad, ya lo hemos presidido, y nuestro voto cuenta. Y ahí lo que se debate es la paz mundial.
Ahí no vamos a ver si discutimos temas paralelos de otras cosas. No, ahí se debate la paz mundial en este momento crítico. Y espero y confío que, como tenemos un canal por donde pasan todos los tanques de gas, de los tanqueros de gas, pasan por nuestro canal. Los que vienen de Texas pasan por ahí para el Asia. Eso es un tránsito importante. Pero también pasan todas las naves de guerra que pueden pasar por el canal de los Estados Unidos hacia aquel lado del mundo. Entonces sí vamos a tener, si eso se activa, vamos a tener un manejo, tenemos que tener un manejo prudente de cómo vamos a manejar eso. Sin duda lo es. Y te felicito por la pregunta. Pocos la hacen. La prensa. Mario de Gracia. Buenos días, señor presidente. Y ve, te escuché esta mañana. Yo acepto ir al programa. Coordina con Astrid para ir donde el profe, ¿cómo no? Buen café y carimañolas, nada más. Listo. Buenos días, señor presidente. Consultarle sobre la vía diplomática. ¿Qué hará exactamente Presidencia tras la remodelación? Un proyecto que alcanza 7 millones. ¿Quiénes podrán accesar? Y si no han reconsiderado de pronto destinar estos montos a sectores como salud o educación, como han mencionado algunos diputados. Mira, mi gobierno se ha distinguido por venir recogiendo obras abandonadas, tiradas en el tiempo, en distintas administraciones que representaban mucho. Claro, se distinguen hospitales, canchas deportivas, estadios, centros de entrenamiento, que nos hemos dado la tarea de recuperarlos, áreas específicas donde se ha recuperado. La vía diplomática, que yo no conozco, nunca he ido ahí, nunca fui ahí, es un monumento histórico, por lo que ahí se dio. Ahí vivieron todos los jefes del Comando Sur de Panamá. Panamá tuvo una zona del canal donde vivían militares acreditados en Panamá y vivían en esas áreas precisamente. Yo voy a reconstruir eso. Ponemos de acuerdo con el arquitecto, ya esa licitación está dada y adjudicada. A lo mejor, si a alguien le molesta la cancha de tenis, eso se puede quitar. Yo no juego tenis. Jugué, pero ya yo, como estoy, no creo que más nunca pueda jugar tenis. Y no es lo que a mí me interesa tampoco, no tengo ni tiempo. Y abandono con donaire las cosas de la juventud. Pero sí, es una residencia emblemática por la historia que conlleva. Así como estamos rescatando la Casa Amarilla aquí atrás, que también es otro monumento importantísimo de la historia del complejo presidencial, y estaba abandonada cayéndose. No sé si con eso hacían daño, maldad, o proyectaban no sé qué, pero esa casa son de madera, toma mucho más tiempo poderla recuperar dentro de la estructura que tienen, que hay que respetarla para que siga siendo igual. Si no, la tumba ya hace un edificio. Y a los residentes lo único que les puedo decir es que tengan tranquilidad, que eso no va a ser una casa para francachelas, ni para fiestas, ni para orgías, ni para nada de eso. Yo soy un presidente que respeta mi cargo, respeta mi vida personal, y no soy un presidente de francachelas. Así que quédense tranquilos que a lo sumo un día llevaremos un trío cuando haya algún presidente ahí que visitar o que decida alojarse para cumplir. La casa dicen que es muy bonita. Astrid me mandó ayer una foto que da vergüenza. La casa de los Monter está más bonita que esa. Entonces la voy a hacer. Y la plata al oncológico es demagogia. El oncológico tiene suficientes recursos asignados. Le hemos habilitado un pabellón enorme de cancerología en la Ciudad de la Salud, con todo muy moderno. Y conversaba con su director hace el día de las luces aquí del cáncer. Le dije, mira Julio, no tengo 450 millones de dólares para hacer un nuevo hospital oncológico. No lo hay. Vamos a bandearnos con lo que tenemos en la ciudad hospitalaria, que está muy bueno, muy moderno y cumple una misión. Y el oncológico dejarlo un poco más pequeño, quizás para atención, pero no. Así que
esas cosas de coger presupuesto y dárselo a los niños pobres y regálalo al oncológico. Los presupuestos son eso. Y cada una de esas entidades tiene ya su presupuesto para trabajar de acuerdo a su plan de funcionamiento. Y decir, no hagan esta obra y cojan los 7 millones y déselo al oncológico. Esto no es una Teletón. ¿Entiendes? No es una Teletón. Esa casa será una casa de protocolo como las hay en todas partes del mundo. A ti te hospedan en un lugar que es del Estado, de la presidencia del país. Te dan todo, habitación, carro, comida, te mantienen ahí. Y se pueden hacer reuniones también políticas con mandatarios, con representantes de organismos internacionales en un lugar que es histórico. Se va a hacer. Lamento que la taquilla obnubile la mentalidad de algunos, proponiendo locuras. Pero si ese fuera el caso, no se hubiera tomado el hospital de Metetí, el de Ugaba, el de Río Hato, el de Penonomé, los Misacapsis varios, el Anita Cedeño, el Anita Moreno allá en Los Santos, en fin. El Amador Guerrero, que es un palo de hospital, como quedó. Entonces, ¿hacíamos o no hacíamos? ¿Rescatábamos o no rescatábamos? Yo tengo la firme convicción de rescatar todas esas obras y dejarlas bien. Dejarlas bien. Así que quédense tranquilos. Elizabeth González de TVN. Buen día, presidente. Bueno, la pregunta va más bien en ese contexto. Sé que el ministro de Economía lo ha dicho antes respecto a esa preocupación que se tiene al recorte presupuestario que justamente toca educación, salud, tema de agro. Entiendo que la Asamblea Nacional estaría haciendo sus recomendaciones también para ver que se haga esos ajustes principalmente en estos temas, educación, salud y agro. Aprovecho también para preguntarle sobre los jubilados que me están pidiendo la posición de usted frente a ese fallo de la Corte para la devolución de intereses del 13º mes entre 1972 y 1983. ¿Esos jubilados son de dónde? Mundos, creo que. No. Sí. No sé, ministro, si quiere aclararle a la señora. Ministro Felipe Shatman. Gracias, presidente. Muy buenos días. Dos temas. Voy a iniciar a comentar brevemente de presupuesto. Lo primero, comentar es que contamos con el presupuesto de la nación más alto en la historia, que incluye en educación, que propiamente menciono, estamos hablando de un presupuesto asignado de 3.746 millones de balboas, el 11% de la totalidad del presupuesto nacional. El primero es la Caja de Seguro Social, 8.200, y el segundo es lo que tenemos que hacerle frente como Estado panameño, que es la deuda. Una deuda que hemos heredado y que responsablemente le estamos haciendo frente, que es más de 8.000 millones de dólares. Lo cual, obviamente, siendo 23% del presupuesto general del Estado, es un reto, dinero que quisiéramos tener disponible para atender todas las demandas. Y para darles una idea, la meta y el compromiso del presidente de la República, quien les habla, y el Consejo de Gabinete, de llevar una política fiscal prudente, ya desde que iniciamos labores el 1 de julio a la fecha, en un periodo cuando se calcula de 12 meses, hemos logrado ahorrar aproximadamente 400 millones de dólares en reducir la percepción de riesgo del país sin haberse alterado las calificadoras y reduciendo la tasa de interés que pagamos, que eso representa solamente ese monto, por darles una idea, más del presupuesto total o casi la totalidad del presupuesto sumado del órgano judicial y el órgano legislativo, para dar orden de magnitud. Es decir, sin esta prudencia, probablemente fuese lo contrario, tendríamos 400 millones de dólares menos. Referente a los jubilados, entiendo que son de las clases de educadores de los años 1972 y 73, presidente, en el cual hay un fallo de la Corte
que tiene que ser debidamente analizado. Ante esto hay organismos o entes los cuales hay que entender y analizar muy bien, que son el CIACAP, el PRA, que han sido la fuente de pagos adicionales al Seguro Social a funcionarios del Estado panameño. Y en efecto, es responsabilidad ahora nuestra analizar en detalle a ver cómo se le puede hacer frente a un reclamo justo que tienen esos ciudadanos. Gracias, ministro. ¿Algún comentario, señor presidente? No tengo ningún comentario adicional. Amigos, ha terminado la ¿Perdón? conferencia. Sí, con mucho gusto. El proceso democrático ordinario, yo me atrevería a decir, presidente, que si no casi el 100% de las ocasiones, un Congreso o una Asamblea de Diputados presenta recomendaciones. Es el proceso democrático. Fíjense que aquí no estamos llegando a situaciones como Estados Unidos, donde se ha cerrado el gobierno federal. Eso no va a ocurrir acá. Ni en Francia, que han tenido que dimitir varios primer ministros de Estado. Es un proceso democrático que se está llevando en armónica colaboración. Tenemos continua comunicación con la Comisión de Presupuesto. Estamos a la espera de que nos envíen sus recomendaciones para analizarlas y posterior a ese análisis el Ministerio de Economía y Finanzas le presentará nuestras recomendaciones al presidente de la República y al Consejo de Gabinete. Y hay total flexibilidad para escuchar y analizar esas recomendaciones, tanto de la Asamblea como se ha escuchado de la ciudadanía. Sin embargo, no se va a aumentar el presupuesto. Es decir, tal cual ha dicho el presidente y he reiterado quien les habla, la meta fiscal en la cual nos hemos comprometido con el país y con el mundo de que el déficit fiscal el próximo año sea inferior a 4%, se va a mantener. Gracias, ministro. Gracias, Hay señor algo ahí que presidente. sí quiero resaltar, y es la buena, armónica y respetuosa conducción de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea. Años luz distinto a lo que tuvimos ahí, en el periodo anterior. Yo creo que así es como se debate, así es como se discute y así es como se respeta a los funcionarios que van allí a sustentar sus distintos presupuestos. Los felicito sinceramente al presidente y al equipo porque han transformado la Comisión de Presupuestos en una comisión de debate democrático como debe ser, no de insultos y de empujaderas. Gracias. Que tengan buen fin de semana. La conferencia ha terminado.